Buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. En estos momentos vamos a iniciar el servicio de adoración a nuestro Dios. Y qué bueno que desde el hogar el Señor nos lleva su mensaje, su palabra, y que todos como familia podamos compartir la palabra de Dios y celebrar juntos en adoración este culto a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrirla en Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, versículo 15 hasta el verso 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 15 hasta el verso 17. Dice la palabra de Dios: y dijo: oíd, Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, aún desde el desierto de Jehuel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Amén. Vamos a orar para así iniciar este servicio. Oremos todos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te rogamos. Seas tú glorificado. Estamos en este momento, Señor, reunidos desde nuestros hogares. Tu iglesia, tu pueblo, Señor. La honra y la gloria, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Y a ti te glorificamos, Padre Santo. Te exaltamos, Señor. Tú eres el importante, el más importante, Señor, en nuestros hogares y en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre Santo. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte y glorificarte, Señor mi Dios. En el nombre santo y poderoso de Jesús presentamos este servicio, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a la parte de las alabanzas. Vamos a llamar a nuestro hermano Ángel, quien nos acompañará en esta parte. Más bendiciones, hermanos. Vamos a hacer unas cuantas alabanzas. Vamos a entonar en esta parte: Jesús me pastorea. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Yo voy con él hasta el fin. Y él es nuestro abrigo. Vamos a entonar este himno: el que habita al abrigo de Dios.
que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a continuar y cantemos victoria en Cristo. Cristo tenemos la victoria, Él es nuestro Salvador, y por su muerte ya nosotros tenemos esta victoria. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria
murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amados hermanos, Dios les bendiga mucho más en este momento y a esta hora. En este preciso instante estamos iniciando lo que es el tema para la ocasión, en razón de este servicio especial dirigido a glorificar al Señor y para la edificación de nuestros hermanos y de todo aquel que se disponga a escuchar y a ver el programa de hoy. Estamos en una ocasión, una circunstancia muy complicada en este mundo y en estos días. Es difícil tratar de hablar a la iglesia o al pueblo y salir del tema que nos toca, el tema obligado. Es decir, todo nos empuja hacia lo que es la crisis que estamos experimentando. Es una crisis retadora para cualquier persona. Y los tiempos de crisis debemos saber enfrentarlos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y más los cristianos, que como sabemos también disponemos de un recurso extraordinario, que es nuestra fe. Y la Escritura nos dice que nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Mas en el marco de esta situación, ¿cómo debe caracterizarse la vida de un creyente? ¿Cuáles son los pasos a seguir para entrar en un ambiente de bendición y de victoria en medio de
la circunstancia que prevalece. Como sabemos, todo tiempo de emergencia, de crisis, incluye también lo que tiene que ver con la afectación de la economía. Todo el sistema de producción se afecta. Una guerra, un desastre de la naturaleza, una pandemia, como es el caso, toca de manera muy de lleno el aspecto económico. Entonces, como cristianos, debemos desarrollar una estrategia para transitar este proceso y este desierto. Y en este momento quisiera mencionar 3 vías que debemos transitar para tratar de alcanzar la victoria en medio de. Estamos hablando de la oración, estamos hablando de ajustes en nuestros gastos y estamos hablando de planificación para el mañana. Cualquier lista que podamos hacer acerca de ideas o de pasos a dar para ser victoriosos debe tener en primer lugar siempre la oración. Es el paso óptimo, la oración. Generalmente la gente tiende a orar, y aún los cristianos, dirigirnos al Señor cuando estamos pasando por momentos cruciales. Y hay situaciones en las que vemos a Dios como un apagafuego, o como alguien que solamente está listo para activarse como situaciones de emergencia. La Biblia nos dice que Dios quiere que le miremos todo el tiempo, que le honremos todo el tiempo y que le busquemos en todas las circunstancias. En el ambiente de la palabra de Dios tenemos hechos muy puntuales que nos hablan acerca de la importancia de la oración en tiempo de crisis. Y uno de ellos tiene que ver con Elías. Elías, el profeta, allá en tiempo del rey Acab, cuando éste gobernaba a Israel. El rey Acab se caracterizó por ser un rey muy idólatra, inducido mayormente por su esposa Jezabel. La Biblia nos narra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, que Elías en un momento dado hizo uso de la oración, invitando al Señor a intervenir en un tiempo de crisis. El tiempo de crisis estaba dado porque Israel estaba sumergido en el pecado, con su rey a la cabeza. Y Primera de Reyes 17:1 nos dice que el profeta Elías, en su condición como tal, se dirigió al rey y le anunció que no habría lluvia ni rocío por esos años en la tierra. Es decir, la tierra, la nación estaría bajo juicio del Señor por causa del pecado de Acab y el pecado del pueblo en general. En esa situación de crisis nacional por falta de lluvia, y esto naturalmente implicaba que los animales no iban a poder sobrevivir, los árboles mucho menos, y aún la gente estaría en riesgo.
en razón de la prolongada sequía. Santiago nos dice que ese juicio duró 3 años y medio. Santiago capítulo 5, versículo 17, cuando hace alusión a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero al final de ese periodo crucial, periodo difícil para la nación de Israel, y dadas las circunstancias, alguien debía orar. Bueno, allí estaba el profeta, allí estaba el creyente, allí estaba el hombre de Dios. ¿Y quién más idóneo que el propio Elías para interceder? ¿Interceder para qué? Interceder para que el Señor tomara el control de la situación mediante la oración. Y este es un hecho trascendental y un dato significativo, porque hoy, en medio de la situación que vive el mundo, estamos los creyentes que conocemos al Señor, que hablamos del Señor, que profesamos públicamente nuestra fe en Él. Aquí estamos. ¿Y cuál debe ser nuestro papel? Bueno, Elías subió a la cima del monte para orar, bajo el criterio claro y bíblico de que la fe y la oración se combinan para cambiar situaciones complicadas. Y en ese ambiente de victoria, de fe y de oración, nos describe el escritor de Reyes, Primera de Reyes capítulo 18, verso 41 en adelante, que estando Elías allí orando, envió un mensaje a Acab, el rey, y le dijo que se preparara, porque una lluvia grande se escuchaba. Y al mismo tiempo que se preparara, porque la lluvia habría de producir corrientes que habrían de limitar su tránsito. Prepara tu carro, alíñate, ubícate, para que el agua no te detenga. Y esto lo hizo el profeta estando en la misma presencia de Dios, junto a su siervo, orando, intercediendo. Y mientras oraba, dice la Escritura que él ordenó a su siervo que mirara hacia la lejanía, porque no había señal de lluvia, pero ya estaba anunciando victoria sobre la situación, sobre la crisis. Y dice que al final el siervo, verso 44, le dijo: veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y entonces que va y le ordena que le diga al rey que preparara su carro y que descendiera. Es decir, hermanos, que vemos en el profeta Elías una visión muy clara. Él no se concentró en la situación que prevalecía en ese momento. Juicio, falta de lluvia, la gente muriendo de hambre, carencia por todos lados, malas noticias por todos lados. Él no se concentró en esta condición lacerante, sino que se concentró en la del Dios del cielo. Él sabía que aunque aquel problema era de la tierra y estaba en la tierra, y particularmente en su tierra y en medio de su gente,
y afectándoles a todos. Él sabía que la solución estaba en el cielo. Y él sabía que de allí debía descender la victoria sobre la nación de Israel. Dios, cuando su pueblo le es fiel y clama a Él en todo momento y en todo tiempo, Dios se encarga de proteger y de bendecir a su pueblo. De hecho, en el caso del propio Elías, el Señor, una vez que le guió para hacer aquel anuncio al rey respecto al juicio, el Señor lo guió que se dirigiera a una zona específica. Y allí estaba el profeta en un arroyo, y de ese arroyo se sustentaba, tomaba el líquido preciado para su sed. Pero al mismo tiempo dice la Escritura, en 1 Reyes 12 al 8, que el Señor enviaba cuervos para que alimentara al profeta. Pero una vez que se secó el arroyo, él salió de aquel lugar y el Señor lo dirigió a la viuda de Sarepta. Y allá le ordenó a la viuda que alimentara al profeta. Y ahí tenemos en el mismo texto el relato de lo que pasó con la viuda de Sarepta, una mujer pobre. Cuando el profeta le dice que le preparara un pan, ella le dice: apenas tengo un poco de harina y un poquito de aceite, y voy a preparar algo para mí, para mi hijo, para luego dejarnos morir. Y el profeta le dice: no faltará la harina, ni faltará el aceite. Es decir, Dios se encargó del profeta. Hubo provisión para él. Dios se encargó de aquella viuda y para su hijo hubo provisión para ellos. La fe hizo posible que pudieran ser guardados y tener los alimentos mínimos necesarios para sobrevivir en medio de aquella situación complicada. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió? Bueno, el profeta se concentró en el Señor y comenzó a orar pidiendo la intervención de nuestro Padre Celestial. En estos días vemos y escuchamos por todos lados la gente hablando de Dios y hablando de oración. Hasta aquellos que nunca han pisado un templo, de la naturaleza que sea, están pidiendo que la gente ore, que la gente rece, que la gente haga algo, lo que sea. Es decir, si algo bueno tiene la situación que prevalece en el momento y en este mundo, es el hecho de que Dios está creando en medio de su pueblo un ambiente de súplica, de ruego y de oración. Si interpretamos al Señor correctamente en este sentido, como lo hizo Elías, y si subimos a la cima del Carmelo para, como Elías, implorar al Señor su bendición y su intervención, no solamente seremos guardados como Elías, la viuda y su hijo, sino habrá de traer bendición sobre este mundo enfermo, y particularmente Dios sabrá proteger y guiar a sus hijos en medio de esta condición difícil y complicada. Así que, hermanos, es hora de subir al Carmelo, a la cima. Es hora de orar aunque no veamos nada, aunque no se vea ninguna señal. Es hora de cumplir con nuestra misión en medio de un mundo en juicio y un mundo carenciado, un mundo que no quiere saber de Dios, del Dios de la Biblia, un mundo que no quiere nada
con los asuntos del Señor. Y que, como señalaba, en medio de esta situación, muchas gentes están pidiendo a Dios que intervenga en esto. Hay otro relato en la Escritura que también nos alienta a orar en medio de la situación difícil. Estamos hablando de segundo libro de Crónicas, allá en el capítulo 20. Aquí tenemos un escenario parecido, pero también relacionado con el pueblo de Dios, esta vez con el pueblo de Judá. Israel y Judá estaban separados, el reino del norte y el reino del sur. En este caso estamos hablando del reino del sur. Y ocurrió una situación muy complicada. En ese momento gobernaba a Judá el rey Josafat. El rey Josafat se caracterizó por tener un corazón dispuesto para servir al Señor. Cometió muchos errores en su desempeño e inclusive le faltó al Señor en algunas circunstancias, pero tenía un corazón dispuesto para conectarse con su Dios, para confesar al Señor. Y nos dice que en ese momento, el momento circunstancial de su reinado, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, llegó una noticia al rey, una noticia desalentadora. 20 dice que pasadas estas cosas, verso 1, aconteció que en los días de Moab, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Así aquí vemos que se genera una alianza entre todos los enemigos del pueblo del Señor. Estaban allí, menciona el escritor, los amonitas, estaban allí los amonitas y estaban allí otras tribus. Todas estas tribus experimentadas en la guerra y siempre opuesta al pueblo del Señor. Entonces Josafat escucha la terrible noticia. ¿Qué hizo Josafat? Se dispuso Josafat a preparar el ejército para la contrabatalla, para dar un golpe demoledor, para enfrentar aquella alianza de los enemigos. No lo hizo. Aunque nos dice el versículo 3, capítulo 20, que él tuvo temor, y no era para menos. Temor de que su pueblo desfalleciera, temor por el número que representaban sus enemigos, temor porque eran enemigos que no tenían ningún tipo de compasión. Tuvo miedo. Pero la Escritura nos dice y nos sugiere que el miedo de ninguna manera tomó el control del rey Josafat, sino que el rey Josafat rápidamente, en medio de su temor y de su miedo, dice que humilló su rostro para consultar al Señor. Versículo 3, en la segunda parte, dice para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Notemos que como hizo Elías, en medio de la situación de Israel en ese momento, aquí Josafat usa la misma herramienta, aunque en situaciones totalmente diferentes. La misma herramienta. Fue fue de rodillas a la presencia del Señor.
centrarse en el Señor. El problema no dominó su atención, sino que él inmediatamente llevó el problema a la presencia de Dios, pero al mismo tiempo hizo pregonar en toda Judá. Pasó una ordenanza. Todos debían de reunirse para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, hubo una convocación nacional. Todo el pueblo debía mancomunarse, unirse para interpretar la visión del rey. Centrarse en Dios, en su majestad, en su grandeza, en su poder, y de ninguna manera dejarse dominar por la amenaza y la situación. Los enemigos estaban allí, era verdad, estaban a la espera para el ataque, eran poderosísimos y eran muchísimos, y eran hombres entrenados en la guerra. Era una situación latente y real que estaba a la puerta. En cualquier área de un ambiente secular donde se fuesen a desarrollar estrategias para enfrentar un panorama como este, lo primero que debió hacerse fue establecer con qué contamos, cuántos hombres, cuántas armas, cuáles son nuestras disponibilidades. Pero no fue así. El rey hizo lo correcto, oró al Señor, y lo hizo de esta manera, habiendo convocado a toda la nación, como señalé. Versículo 6 dice que el rey oró de la siguiente forma: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Cuando él habla de Abraham como amigo de Dios para siempre, está diciendo: tú eres el mismo Dios que entregaste la tierra, que cumpliste la promesa, eres el mismo Dios que ha gobernado este mundo desde su creación, que los gobernará por la eternidad. Tú eres el amigo de Abraham para siempre, por lo tanto tú eres el amigo nuestro, nuestro Dios, para siempre y por siempre. Es decir que el profeta, el rey Josafat, en su oración al Señor y delante de su presencia, proclamó que él creía en ese Dios todopoderoso y que él creía que el Dios de Abraham habría de intervenir para librarle de aquella situación complicada. Así que el rey creyó al Señor. El texto es un poquito más extenso, pero más adelante, en el versículo 15, versículo 12 nos dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos. No sabemos qué hacer. Qué momento más precioso para subir a la cima del Carmelo, para ir a la presencia de Dios. Qué momento más oportuno y glorioso. Y qué forma de confesar la propia incapacidad, de decirle al Señor: Señor, no tenemos cómo, no sabemos cómo, nuestros recursos son limitados, dinos qué hacer, cómo hacerlo.
Y de esta manera el rey estaba confesando su debilidad, su insuficiencia y la insuficiencia de su reino ante el Rey de reyes y Señor de señores. No sabemos qué hacer. El problema es grave, es grande. Si nuestro mundo pudiera en este instante, en este momento, en estos tiempos, pudiera de manera generalizada mirar hacia el cielo y de la misma forma que este rey, todos los reyes de la tierra, doblegarse ante el Dios del cielo y tirar sus coronas a los pies del Altísimo y decir, no sabemos qué hacer, Dios estaría yendo y estaría sanando nuestra tierra. Mas si los reyes no lo hacen, los gobernantes no lo hacen, si el mundo no lo hace, aquí estamos nosotros, los creyentes, para hacerlo. Elías no se hizo acompañar de un ejército para subir a la cima, ni buscó al remanente de creyentes para subir a la cima. Lo hizo solo, acompañado de un ayudante. Así que un solo hombre cambió el panorama mediante el hecho de doblegar sus rodillas. Y el reto lo tenemos los creyentes hoy. Como Josafat, todos los creyentes, dirigirnos al Señor en humillación y confesar y decir, Señor, el mundo no sabe qué hacer. El mundo está estremecido, el mundo está compungido, el mundo está marcado por la incapacidad. Si oramos, si el pueblo del Señor ora de esta manera, vendrá de Dios la respuesta. Vendrá de Dios la respuesta. Y nos dice precisamente el versículo 15, lo siguiente. El rey Josafat dijo, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vino la palabra profética al rey y al pueblo para confirmar que aquel acto de humillación, de oración y de proclamación, Dios estaba anunciando su intervención. Y Dios lo hizo a través de la palabra profética, repito. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y efectivamente, el resto de la historia nos dice que los enemigos de Judá, ellos se enfrascaron en una propia batalla entre ellos y cayeron en sus propias emboscadas y todos se mataron unos a otros. Israel, o más bien Judá en este caso, tan solo se limitó a ver la victoria, única y sencillamente. Como dijo la palabra profética, no tendrán que pelear, Dios mismo les dará la victoria. El versículo 20 al final dice, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros.
creed a sus profetas y seréis prosperados. Es la invitación de Dios para que mantengamos la mirada puesta en su palabra. Es decir, la oración puede cambiar cualquier escenario y cualquier panorama. Debemos disponernos a practicarla, subir a la cima e ir a la presencia del Señor. Y de Él vendrá la fortaleza, de Él vendrá la bendición. Y esta será confirmada por su palabra. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados en medio de la dificultad y en medio de la pandemia. En segundo lugar, en tiempo de crisis, para manejarnos correctamente debemos de hacer ajustes en nuestros gastos. La palabra del Señor nos da siempre muchos consejos en todos los órdenes. Como decía al principio, una crisis en cualquier escenario implica el hecho de que la economía se ve afectada y alterada. Todos los medios de producción, por supuesto. Y como sabemos, en este mundo tenemos hábitos de consumo que son inducidos por los medios de manera constante y de manera continua. Tenemos un nuevo escenario, tenemos una nueva realidad, y en esta nueva realidad debemos hacer cambios. Si se reducen los ingresos, entonces hay que racionar lo que tenemos a mano, lo que sea mucho o sea poco. La Escritura nos recuerda que debemos ser gente sensata, sabias, entendidas. A eso estamos llamados los cristianos. Y Jesús reafirmó estos principios no solamente en el marco de la mayordomía, sino también en el plano de sus enseñanzas generales. En estos tiempos debemos de aprender a ser juiciosos, aprender a administrar los recursos. Si son pocos, mucho más. Jesús nos recuerda, el evangelista Mateo, precisamente en el capítulo 14, versículo 21, nos habla, esa parte del texto que nos habla de la multiplicación que el Señor hizo de algunos panes y peces. Y en esa multiplicación dice la Escritura que 5,000 hombres, aparte de los niños y de las mujeres, fueron alimentados. Y nos dice Juan capítulo 6 versículo 12 que el Señor, hablando del mismo escenario, que el Señor dijo, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierdan. 12 canastas, dice la Escritura, que pudieron llenar de panes y de peces. 12. Fíjense que la Escritura nos dice que todos se saciaron, pero el Señor dijo, guarden lo que sobró. Y estos son tiempos precisamente para administrar muy bien lo que recibimos. Los alimentos, por ejemplo, nuestra tendencia muchas veces es a desperdiciar cuando hay. Y sobre todo cuando hay abundancia. Estamos en tiempos difíciles, en tiempo de guardar y en tiempo para administrar correctamente. Estamos en tiempos en que hay que dejar a un lado muchas cosas innecesarias y que eran hasta hace poco parte de nuestros hábitos de consumo. Cosméticos, accesorios, visitas a los salones, gastos innecesarios, inversión en asuntos seculares, compras fuera de tiempo,
Debemos de optimizar lo que tenemos, el uso del vehículo, el uso del transporte. Estamos en tiempo de emergencia y por lo tanto debe primar en nosotros el sentido de la lógica y la razón. Muchos de nuestros gustos deben ser sacrificados y que están dentro de los hábitos. Debemos de aprender a reciclar, a reusar cosas, aprender a parar el endeudamiento innecesario, aprender a reestructurar nuestras deudas. Debemos de aprender a sembrar inclusive los que tienen terreno y patios disponibles, porque son tiempos difíciles, tiempos complicados. Y los cristianos, en ese sentido, debemos de ser transparentes y darle cátedra a este mundo, de que en medio de las situaciones difíciles nos sabemos adaptar. Como dijo, estoy enseñado, estoy entrenado para someterme a cualquiera de las situaciones que se presenten. Estoy entrenado para tener poco y sentirme satisfecho, así como también entrenado para tener mucho y tener quietud y paz, ya sea que haya abundancia o que haya escasez. Así que, hermanos, este es un segundo recurso que debemos en estos días complicados desarrollarlo y agotar. Y en tercer lugar, debemos de planificar para el mañana. Es difícil planificar en tiempos de crisis, pero podemos hacerlo. Y eso incluye guardar, no solo el ahorro para el presente, sino también para el mañana. Jesús nos habla del hombre de los graneros. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Este hombre tuvo una gran cosecha. Y esa gran cosecha, él la tomó y dijo, la voy a guardar y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para tu futuro. Diviértete, descansa, porque hay muchos recursos. Ese no debe ser el criterio del ahorro y de la preparación para el mañana. Este debe hacerse bajo el criterio donde el egoísmo no debe estar presente, ni tampoco el hecho de que nuestra fe se coloque en riesgo o en peligro de ser ahogada. La Biblia nos recuerda también a un hombre muy previsor. Nos habla de José. José, cuando llega a Egipto, sabemos por la historia bíblica, por todo lo que pasó. Y cómo el Señor lo llevó a un lugar de preeminencia. Estando allí ya frente a Faraón, tras aquel sueño que José supo interpretar, Génesis capítulo 41, versículo 48, una vez que el rey lo hizo responsable de administrar lo que sería el reino a partir de ese momento, en razón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, la estrategia que elaboró José fue crear almacenes altísimos para guardar la alta producción que se alcanzaría en los 7 años representados por las vacas gordas. Y dice que hubo producción de trigo como la arena del mar. Capítulo 41, versículo 48 del libro de Génesis. La Biblia también nos recuerda lo que es la hormiga, cómo prepara sus caminos y cómo ella es sabia, según Proverbios 6, cómo en tiempo de abundancia se prepara para el invierno, guarda para el invierno. Y de ese animalito tan sencillo y con tan aparente significación, también
debemos aprender. Y finalmente, debemos de hacer la oración de Jabes. Jabes fue un descendiente de Judá. Dios, por su misericordia, le permitió ser bendecido en esta tribu. Y Jabes, cuyo nombre significa dolor, oró al Señor y le dijo, primer capítulo 4, versículo 10, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice que el Señor le otorgó a Jabes lo que pidió. Pidió 4 cosas: bendición, que su territorio fuese ensanchado, que su mano le acompañara y que Dios le librara del mal. Dice que el Señor le concedió lo que pidió. Hermanos, confiemos en este tiempo. Pidamos al Señor su bendición. Pidamos que nos guarde del mal. Pidamos que ensanche nuestro territorio en estos tiempos difíciles y complicados. Señor, hermanos, para lo que es la finalización de este servicio. Amado Señor, invocamos tu nombre en la persona de Jesús. Y como oró Elías, Josafat, Jabes, nosotros también, desde este escenario y de manera humilde, queremos agradecerte, implorarte y suplicarte al mismo tiempo para que tú concedas una bendición especial sobre este pueblo, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Y que asimismo, Señor, una bendición de sanidad caiga sobre este mundo. Señor, así como detuviste el juicio sobre Israel en tiempos de Elías, así oramos para que tú detengas esta pandemia que mantiene al mundo en una situación de temor y de pavor. Oh Dios de los cielos, sabemos cómo serán estos días, proféticamente hablando, pero también sabemos que tu misericordia no se ha acortado. A través de Jesús pedimos estas cosas. Amén.